amaba mucho. Los había criado en el temor del Señor. Cada mañana, este padre se deleitaba en el estudio de las Escrituras. Y un día tuvo la visita de su hijo menor. Esta visita no era usual. Había algo en el ambiente que amenazaba su corazón. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. ¿Cómo entender los deseos de un hijo que no estima el amor de su padre? El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. El hijo pródigo no respetaba a su padre, ni buscaba agradarle, sino que deseaba hacer su propia voluntad y seguir los dictados de sus propias inclinaciones. Estaba cansado de los consejos de su padre, quien lo amaba y buscaba asegurarle su felicidad. Malinterpretaba la tierna simpatía y el amor de su padre, y cuanto más paciente y bondadoso y benevolente era el padre, más insolente era el hijo. Pensaba que su libertad estaba restringida porque su idea de libertad era más bien libertinaje. Finalmente decidió independizarse de toda autoridad y dejar de vivir bajo las restricciones de la casa de su padre. ¿Cómo comprender y aceptar la voluntad de aquellos a quienes amamos, sabiendo que están en lo incorrecto? Esa mañana, el padre no hubiera querido despertar. Juntó la parte de la herencia que le correspondía a su hijo menor. Y en el dolor de un corazón herido, le dijo adiós, lo abrazó y no le quería dejar ir. No hubo muchas palabras, solo llanto. ¿Cómo calmar el dolor que llena de pesadumbre el corazón de un padre? Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, exclamaba el padre. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Pronto, gastó toda su fortuna, viviendo perdidamente.
Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le había dado, se produjo una hambre en el país y se sintió amenazado por la necesidad. Entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes. Se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de un cuidador de puercos. Después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad paternas. Entonces sintió la necesidad de un padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado habían dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, perecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era un pordiosero que carecía de ropas confortables o aún decentes. Estaba arruinado por causa de las privaciones y enflaquecido por el hambre. Quien lo envió al trabajo más servil que se podía pedir: alimentar a los cerdos. Para un judío, este era el peor trabajo posible. ¿Dónde quedó su gozo bullicioso? Habiendo silenciado su conciencia y adormecido sus sensibilidades, se había sentido feliz en sus orgías. Ahora, con su dinero malgastado, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral anulada y sus más finos sentimientos casi muertos, con su voluntad débil y malograda, se sentía el más miserable de los mortales. Entonces, sufriendo el hambre agudo que no puede satisfacerse, se acuerda que su padre tiene pan en abundancia y decide volver a él. Se dice a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y una mañana, mientras el padre caminaba por su hacienda solitario y pensando en su hijo, recordaba cómo de pequeño le había enseñado tantas cosas y ahora parecía que todo lo que le había enseñado había sido en vano. Pero él nunca dejó de orar. Él nunca dejó de suplicar que su hijo regresara. Y esa mañana, escuchó los gritos: Padre, Padre, Padre. Y el padre volteó a ver. Sus ojos no creían lo que estaba viendo. Y corrió con ansias a abrazar a su hijo. Aquel hijo que le había perdido había vuelto. Lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. Y en su regazo, el hijo pródigo sollozó y le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio, rico y manto y cubre a su hijo.
y lo lleva a la casa. No le da la oportunidad de pedir el lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de lo que dispone la casa y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». ¿Acaso no es la recepción del hijo pródigo una representación de la forma en la que el Señor recibe al pecador arrepentido? En la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron.